hemos culminado ya la sesión dedicada al control flow y a los distintos componentes que allí podemos encontrar y vamos a dar paso entonces a la parte, digamos, más utilizada dentro de Integration Services, los data flow. En SQL Server Integration Services nosotros vamos a encontrar tres tipos distintos de data flow. El primero de ellos son las fuentes o los sources, los diferentes lugares donde nosotros vamos a servirnos de datos, las fuentes como tal. Adicional a eso tenemos un segundo tipo de data flow, que son las transformaciones. En las transformaciones vamos a manipular todo el tema de los datos, vamos a unificar datos, vamos a limpiar datos, a convertir datos, a filtrar datos, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos los destinos, que no son más que los repositorios donde vamos a almacenar esos datos una vez ya los leímos de nuestra fuente, le practicamos alguna transformación en el caso de que se requiera para finalmente llevarlo a ese destino final. Si nos situamos en el SQL Server Data Tools, en el primer ETL que desarrollamos acá en conjunto, vamos a encontrarnos con que cada componente de estos, si le hacemos un clic derecho, tiene una opción de un editor avanzado de propiedades. En ese editor podemos encontrar columnas que son de entradas y columnas que son de salidas. Es totalmente normal, o sea, nos hace total sentido que para un componente que sea de tipo source tengamos outputs o salidas, porque esas salidas al final son las que vamos a transformar o son las que vamos a depositar en su destino final. ¿De acuerdo? Adicional a eso, si vamos a la misma ventana de edición avanzada para el destino, nos vamos a encontrar que efectivamente tenemos acá columnas que son inputs, que son aquellas que vienen ya desde mi fuente de datos o source. Dentro de los data flow es común que por la naturaleza de los datos, tanta variedad que existe hoy día, el volumen de datos, tengamos la necesidad de implementar algunas transformaciones a través de un lenguaje de expresión o de expresiones que se utiliza en Integration Services. Eso lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos algunos ejemplos. Son expresiones totalmente lógicas. Naturalmente, si deseamos conocerlo más a fondo, debemos de pasar ya a la documentación oficial al respecto. En cuanto a lo que nos concierne dentro de este curso, sí vamos a ir viendo algunos ejemplos, la forma de implementarlas y la manera en que podemos evaluarlas. En lo adelante vamos a estar muy inclinados a estudiar lo que son las transformaciones. ¿Por qué hago esta salvedad? Bueno, porque usualmente el tema de las fuentes y de los destinos suelen ser muy estándares. Trabajamos datos que vienen de un archivo de texto, de una hoja de cálculo en Excel, extraemos datos de una base de datos en Oracle, en SQL Server, en MySQL o en cualquier otro motor. Lo mismo sucede con el destino. Cuando transformamos esos datos, lo vamos a llevar a un data warehouse que, al igual que en las fuentes, está almacenado en un motor de base de datos SQL Server, lo tengo en un SQL Server en Azure, en la nube, en un Oracle, o simplemente voy a generar una hoja de cálculo con esos datos que luego voy a enviar por email a un destino final. Lo que quiero dejar dicho con esto es que tanto las fuentes de datos como los destinos son sumamente estándares y muy fácil de manejar. Entonces aquí, en los mismos ejercicios que vamos a ir desarrollando, vamos a ir conociendo diferentes fuentes y diferentes destinos. Y detenernos tal vez a estudiarlo a profundidad sería un tanto aburrido. Lo vamos a ir haciendo en conjunto. Donde sí vamos a hacer muchísimo énfasis y vamos a poner mucho empeño, porque ya empieza la parte compleja del curso, es en las transformaciones.
En Integration Services tenemos un sinnúmero de ellas, desde temas para manipular una columna como tal, el dato que está dentro, convertirlo en mayúscula, dividir una cadena de caracteres en varias, extraer, digamos, un porcentaje de los datos totales que tienen un origen, hacer order by, o sea, organizar registros, hacer pivotes, data mining, de hecho, copiar una columna, todo eso pues, se corresponde a la parte de transformation y son muy utilizadas cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos. Siempre tenemos la necesidad de convertir de un tipo de dato a otro, de una columna que tenemos a obtener otra, y así por el estilo. Por lo que te sugiero que en lo adelante, para cada ejemplo que hagamos, trates de descargar el documento que voy a estar subiendo con las instrucciones y de practicar por tu cuenta cada una de las opciones que vayas aprendiendo en los próximos videos.